Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio Alberto Pérez Torres y quiero hablarles sobre la España árabe y el español. Estoy basado en el libro de Antonio Latorre, Los 101 años de la lengua española. Quiero iniciar con algo del contexto histórico y se empieza por el principio. En el 711 después de Cristo, tras la invasión musulmana, podemos establecer el fin del reino visigodo. Recordemos que era una de las tribus germánicas que consiguió el predominio sobre la península ibérica, específicamente sobre la que era llamada Hispania por los latinos. Esto marcó el inicio de Al-Andalus y una nueva etapa en la cultura, en la lengua, en las tradiciones, en la religión, que se mezclaría con todo lo demás anterior. Al-Andalus llegó a ocupar más de la mitad del territorio de la península ibérica. Esto permitió también un gran desarrollo cultural. Los árabes tenían un contacto tremendo con otras culturas ajenas a los reinos visigodos y estaban muy adelantados en matemáticas, en ciencia, ya habían también permeado la cultura de los antiguos griegos, tenían una higiene muchísimo mayor que la de los europeos, así que Al-Andalus se volvió el centro intelectual de la Europa medieval, no solo de la península, y permitía una convivencia de culturas muy rica y que no se daba en otras partes por lo cerrada que era la cultura católica. Lo anterior ocasionó que el árabe se volviera la lengua dominante. Recordemos que ya había por ahí una especie de latín vulgar que se había mezclado un poquito con lo germánico y ya había dado origen a una lengua romance que sería como el antecesor del español, pero también el hebreo influyó muchísimo en las comunidades judías. Como dato extra, les cuento que a la fecha el ladino o el judeocristiano representa el español que hablaban estas comunidades judías y que sobrevive hasta ahora. Es decir, esta lengua, el ladino o el judío español, es lo más parecido que se tiene en la actualidad vivo del español medieval. Como el poder y el gobierno era árabe, se volvió una lengua de prestigio. Esta era la lengua que se utilizaba en el gobierno y también en la alta cultura, pero también los manuales de ciencia y filosofía se presentaban ahora en árabe y tenía una alta influencia social y fue adoptado por la población que era erudita. Pasa algo interesantísimo. La lengua romance se mezcla con el árabe y da origen, digamos, ahí a palabras nuevas, a nuevas formaciones, y de ahí surgen parte de las primeras muestras que tenemos de literatura y que la podemos decir jarchas mozárabes. Tienen, digamos, un tema árabe, pero derivan como mucho más del romance, del latín vulgar, y aunque el uso era principalmente oral, pues esto produce cantos en los campos que luego se registran y sobreviven hasta ahora. El contacto tan fuerte y tan profundo permea incluso en las zonas en las que no ha sido conquistada por los árabes. Y en la lengua llegan un montón de arabismos que luego se incorporan porque nombran realidades que no existían en el español, bueno, en el romance, o que son reemplazadas, especialmente en la agricultura y en la vida diaria. Hay un montón de ejemplos del árabe que se incorporaron al español. Aquí pongo aceite, azúcar, arroz, ojalá.
Y el prefijo al es una muestra de arabismo. Almohada, alcalde, alfombra, alcohol, almacén. Y también los nombres que empiezan con Guada. Guadalajara, Guadalupe, Guadalquivir. Ya mencionaba que los avances científicos hechos por los árabes eran los más adelantados de su tiempo. Y hablo específicamente de los al-andalus, más que de los árabes en el continente africano. Esto también da origen a un desarrollo urbano, sobre todo en una arquitectura que podríamos denominar como morisca y que sobrevive hasta ahora. Incluso en México tenemos muestra de ello. Eh, el saber clásico, especialmente el de los griegos, llega de una manera más fuerte por medio del contacto árabe y tiene un impacto en Europa que se va expandiendo de la península a todo el resto. El cambio lingüístico que se da por ahora en la incorporación e influencia del árabe hace que se agreguen palabras, que hayan cambios en los fonemas, que obviamente el idioma se haga más rico y se terminan de sentar las bases para el español moderno. Bueno, la Iglesia Católica tenía una influencia gigantesca sobre todo el continente europeo, así que los que todavía quedaban al norte de la Hispania fueron así retrocediendo a los árabes, a los moros, como les llaman, y por lo tanto el avance cristiano. Había una obsesión por la reconquista de estos territorios, porque al mismo tiempo que lo político, también había una guerra espiritual. ¿No? Recordemos que había pasado el tiempo de las cruzadas y que se intentaba recuperar, sí, la Tierra Santa, pero pues también la Hispania. El declive del árabe coincide con el surgimiento de lo que se va a convertir en el Imperio Español y el ascenso del castellano como la lengua predominante de la península.